Victoria balsámica del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 96-69 frente al Zalgiris de Kaunas, una victoria absolutamente balsámica, resaca de Copa, el equipo que no sabíamos cómo iba a responder a una situación que creo que anímicamente siempre puede afectar, además con también el precedente de lo que aconteció la temporada pasada, ¿no? Que podía servir un poco de efecto espejo, pero la realidad es que el Real Madrid, al margen de un primer cuarto bastante errático y dubitativo a nivel de juego, a nivel de defensa, a nivel de combinación y de generar y de construir, en el segundo cuarto el equipo ya sí que fue un conjunto que transmitió una muy buena energía. Creo que el elemento energético fue sustancialmente importante. El equipo se puso manos a la obra para, bueno, jugar a un ritmo alto, para pasarse mejor el balón. Lo del tiro exterior, pues se mantuvo más o menos en una misma línea, pero al menos pudimos correr, rebotear bien y bajar los porcentajes de un equipo que es un conjunto bastante limitado y discreto a la hora de generar puntos. No en vano el Zalgiris lleva varios partidos sin superar los 80 puntos y digamos que no es un equipo mete puntos de manual precisamente, ¿no? Y en eso pues yo creo que físicamente, energéticamente y por talento y calidad les ganamos, pero con momentos de buen baloncesto, de run and run, de momentos de correr bien la pista y con varios jugadores que destacaron de manera interesante. Nigel Williams-Goss con 12 puntos, creo que Nigel hizo un partido consistente, también 12 puntos para Gaby Deck, que desde el primer cuarto se erigió en uno de los jugadores muy importantes, tanto Edi Tavares con 16 puntos, como también Vincent Poirier con 11 puntos y con buenas dosis de rebotes fueron muy importantes para que el Real Madrid por dentro volviera a hacer daño. Chus Mateo siempre intentando explotar los centímetros y el quilaje de nuestros centers, y luego pues Dzanan Musa también muy importante en el juego exterior, penetraciones y situaciones donde pues demostró que cuando está en carrera y en beneficio de penetración es muy difícil de frenar el jugador bosnio, que volvió a parecerse al gran Dzanan Musa que estamos viendo esta temporada en el Real Madrid, ¿no? O sea, creo que es un partido donde había bastantes incógnitas que resolver ante un equipo aspirante a top 8, un equipo que está haciendo una muy buena temporada. Es verdad que tiene la lesión para toda la temporada del jugador factor X, que era Keenan Evans, pero aún así creo que es un equipo bastante completo, sobre todo defensivamente, con jugadores de buen nivel técnico, con un buen punto a nivel exterior, equipo pues interesante, ¿no? Pero lo dicho, no era fácil combatir hoy por parte del Real Madrid, y creo que ha habido incluso momentos de rotación, de no tener que sacar el mejor baloncesto que tiene uno dentro, ni también hacer sobreesfuerzos después de lo que puede ser un desgaste post-copa, y era muy importante, ¿no? En un, por cierto, mes de marzo que vendrá calendario lleno de partidos, con dobles compromisos intersemanales de Euroliga. La mala noticia, la lesión de Gerson Yabusel, que esperemos que no tenga absolutamente nada, porque el equipo pues vuelve a demostrar problemas físicos, gripe de Hanga, la lesión de Yul. Bueno, esperemos todo esto que se vaya reconduciendo de alguna manera. También no me quiero dejar al Chacho, que ha dejado algún momento de talento. Hoy los bases la verdad es que han dejado cositas interesantes, y por eso probablemente hemos visto un juego fluido también, porque los bases han tenido buen juego en el pick and roll, han sido verticales, han tenido ingenio para dar buenas asistencias. Todo eso retroalimenta el buen hacer del equipo. Finalmente el Real Madrid ha tenido un 38,9% en tiros de 3, ha mantenido un 73% en tiros de 2, en los rebotes 35 rebotes. O sea, creo que ha sido un partido donde al final, bueno, y la valoración, pues porque ha sido descomunal la paliza que le ha dado ahí el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, partido bastante bien cerrado, bastante bien armado, con cositas a corregir, ¿no? En el primer cuarto hemos visto bastante juego por dentro, pero poco extra pass, poco movimiento, poca circulación y administración y el control del balón. Pero luego hemos tenido también un buen nivel de rebote ofensivo, que eso es muy importante para este Real Madrid, el rebote y el rebote ofensivo, esas segundas opciones, que a lo mejor cuando no tienes ese momento de juego tan inspirado, que es lo normal en los equipos top como el Real Madrid, tener el rebote que te pueda ayudar es muy importante para luego obtener nuevas oportunidades de canasta. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? Mario Gesson ya solo ha jugado 12 minutitos, Gaby Deck no ha pasado de los 20, Fabián 12 minutos, Nigel 18 minutitos, Dzanan 20 minutos ni llega, o sea, creo, Tavares 16, importante que de cara a la nueva carga de partido después de la Copa del Rey, pues los jugadores no los vayamos reventando ya desde
desde el inicio, ¿no? O sea que me ha parecido un buen partido, notable partido del Real Madrid, con pues jugadas de mucho nivel, momentos de espectáculo. De hecho ha habido un momento que parecía que el Real Madrid podía hacer récord de anotación. Creo que han metido el freno, sabiendo que van a necesitar pues bueno, de frescura de cara a lo siguiente que llega. Pero bueno, lo dicho, me ha parecido un partido aceptable del Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión al respecto del partido de esta noche del Real Madrid frente al Zalgiris de Kaunas. ¿A qué jugador destacaríais? Tavares ha tenido sus momentos, Dec desde el principio con Eddie han sido clave, luego el tercer cuarto de Tavares con esas faltas que le podían pues generar problemas. Chus Mateo lo ha mantenido bien y acertado, manteniendo a Tavares ahí que ha roto más si cabe el partido. El factor Yaran Musa también, que ha sido muy importante, dejando toda la dosis de calidad que tiene este pedazo de crack. En fin, Cornelí también con sus triples que ha aparecido en un momento dado. Pues notas muy positivas, ¿no?, de este Real Madrid. Así que nada, chavales, dejadme vuestra opinión del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.